que si me hubiera presentado una persona así lo recordaría. RTP Noticias en transmisión en directo desde Palacio de Justicia, en lo que constituye el interrogatorio en calidad de testigo del expresidente Alan García Pérez en el juicio por el caso Business Track. En estos momentos el exmandatario responde a las preguntas del representante de la Procuraduría asignada al caso, tras haber absuelto las preguntas del fiscal superior Tony García Cano y del abogado de Elías Ponce Feijó. Se reanuda el interrogatorio al exmandatario. Señala que no conoce ciertos aspectos de la pregunta que le formula el representante de la Procuraduría asignada al caso Business Track. RTP Noticias en transmisión en directo. De la relación amistal entre el señor Gómez Barrios con el señor Vega Llona. Pertenece a la pregunta. Señora Procuradora, ¿podría explicarnos la razón de su pregunta? Señor, la reformulo. Bien. Dejo de lado la pregunta. ¿Usted conocía que el señor Manuel Gómez Barrios había sido marino o había pertenecido a la Marina de Guerra del Perú? Señor presidente, objeción la pregunta por interponer. Igualmente, señor procurador. Primero quiero recordarle que está usted defendiendo, siempre le recuerdo, el delito de asociación ilícita para delinquir. En torno de eso giran las preguntas de la parte civil. No estamos acá juzgando la condición del señor Gómez Barrios, ni mucho menos, no está ni siquiera, creo, como testigo, entonces no sé a qué viene la pregunta. Bueno, señor, justamente la Procuraduría, que defiende los intereses del Estado, que se siente agraviada por estos delitos, obviamente que previamente tiene la tesis que se asociaron justamente para interferir comunicaciones telefónicas y también interceptaciones de correos electrónicos, tanto de políticos como empresarios y diversas personalidades del país. Tiene la tesis de que justamente, señor, y también se ha hablado en este juicio de que ha habido espionaje industrial y que han venido varios agraviados y que han dicho que efectivamente después de que se ha dado a conocer sobre el escandaloso caso de Petroaudios, han sido agraviados en sus actividades empresariales. Tanto usted como las señoras vocales, el señor fiscal, los abogados de la parte, la prensa, hemos escuchado de esos empresarios que posteriormente se han dado cuenta de que justamente sus negocios no salían como ellos lo habían planificado, porque habían terceras personas aparentemente que estaban en el mismo rubro de negocios, que habían sentido interés en saber cuáles eran sus actividades para perjudicarlos. Nosotros conocemos, y la tesis es que el señor Gómez Barrios, que era director de la empresa Forza, hoy Security, prestaba servicios directamente a la compañía Yanacocha, a la compañía minera, y que inclusive ha venido una testigo de parte del Ministerio Público, de parte de la Procuraduría, que ha sido un conocido padre, sus actividades han sido develadas justamente porque no estaba de acuerdo con la explotación minera. Por lo tanto, señor, para resumir, la tesis es que justamente ha habido espionaje industrial y justamente se asociaron para interferir las comunicaciones de otros empresarios, y en ese sentido va la pregunta. Señor abogado, no nos ha dicho la razón de la pregunta al señor García respecto de la explicación que ha hecho. O sea, ¿por qué el señor García debe contestar una pregunta referida al señor Gómez Barrios? Esa es la pregunta, señor abogado. Correcto, señor. La pregunta que se le plantea al doctor García es si en aquella oportunidad que se ha reunido con el señor Gómez Barrios, como lo ha mencionado en esta sala de audiencias, tal vez le dijo de que había sido ex marino. Señor abogado, es impertinente la pregunta. ¿Podemos pasar a otra pregunta?
RPP Noticias, en transmisión en directo desde Palacio de Justicia, interrogatorio del expresidente Alan García Pérez. En Palacio de Gobierno, cuando usted era jefe de Estado, en el segundo periodo del año 2006, cuando ganaron las elecciones, al 2011, contrataron a alguna empresa para una seguridad en sus comunicaciones. No estoy a cargo de la administración operativa de Palacio, pero hasta donde entiendo no, y como lo mencioné un poco irónicamente, hay que tener mucho cuidado con los barridos electrónicos, ¿no? Se barre una cosa y se deja otra, de manera que no me parecía lo más sensato. Nunca se me propuso y nunca se hizo hasta donde tengo entendido. Eso es todo, señor. ¿Algún otro señor abogado a interrogar? Adelante. Señor presidente, doctor Chinchay, en estos momentos interroga el doctor Walter Chinchay, abogado de uno de los procesados del caso Odebrecht, al ex jefe de Estado. Usted ha manifestado que es abogado de profesión. ¿Me podría decir qué cosa es para usted la presunción de inocencia? Señor abogado, es impertinente la pregunta. Bien. Señor presidente, usted se ha tomado muchas licencias en el sentido de atribuirle a mi cliente y a los coprocesados, pintarlos de chuponeadores, malditos, mercachifles, cooperadores de la democracia. Ha llamado al señor Ponce Feijó jefe de una banda que interceptaba y chantajeaba a miles de peruanos, etcétera, etcétera. ¿Esa prevención que usted tiene es la correcta desde el punto de vista legal? Señor, ya me lo respondió además. Bien, señor abogado, ¿podría formular las preguntas acertadas y que sirvan para aclararnos algo respecto al tema que estamos debatiendo? Señor Alan García, el programa Cuarto Poder, como usted ha manifestado, a través de ese programa tuvo conocimiento de la difusión de los petroaudios. Antes de la difusión de esos petroaudios, ¿usted por algún medio sabía que venían circulando, ofreciéndose? No, señor, de ninguna manera. ¿Usted tiene conocimiento referente al Plan Sábana? El nombre es sugestivo, pero no tengo ningún conocimiento. Como dijo Rómulo León. Sí. Señor presidente, mi cliente Martín Fernández Virgües ha manifestado que él, cuando se encontraba en Airando, él escuchó que al momento que venían visualizando, escuchando el material incautado al señor Ponce, se escuchó la voz de usted, la voz del presidente. Y el señor Ponce reclamó, manifestando, déjenlo, pero sin embargo esa diligencia se suspendió. Conforme también el señor Tomasio lo ha manifestado. Por algún medio, ¿usted ha tenido conocimiento que efectivamente en el material incautado ha aparecido su voz de usted, señor presidente? No he tenido conocimiento. Hay la leyenda, que usted también conoce, ¿sí?, que era una conversación íntima de dos personas, hombre y mujer, y que uno de ellos era un importante abogado limeño, y que confundieron la voz de ese importante abogado con la mía. Pero no lo sé, eso el tribunal podrá revisar los audios. Dos últimas preguntas. ¿Tiene usted un grado de amistad o enemistad con el señor Ponce Feijó? No, creo que es una persona que no debió entrar en ese tema, pero en fin, institucional y profesionalmente escogió ese camino. Pero no tengo enemistad. Amistad no he tenido ocasión de cultivarla, la amistad, como usted sabe, se cultiva, ¿no? Para terminar, señor Ponce Feijó ha manifestado a la prensa que lo quiere ver en la cárcel a usted. ¿Por qué razón cree usted, si usted no tiene tipo de amistad ni enemistad, tiene esa actitud para su persona? Señor presidente. Subjetiva, señor. Subjetiva la pregunta. ¿Ha concluido, señor abogado? Perdón, señor presidente. Se están oponiendo a su pregunta, tanto la defensa del señor Ponce como el señor fiscal. La Procuraduría también. Sí, eso es todo, señor presidente. Bien. ¿Algún otro señor abogado?
Bien, terminó el interrogatorio de Walter Chinchay, abogado de Martín Fernández Virgües, uno de los procesados en el caso Business Track, a el expresidente Alan García Pérez. En estos momentos hace uso de la palabra el doctor Wilber Villafuerte, abogado de Carlos Tomasio de Lambarre. Interceptación telefónica no es de ahora, sino de hace varios años. ¿Y hace cuántos años es? Aquí se me ha preguntado respecto a unos mails, e inclusive he visto físicamente unos del año 99. Se ha interrogado a algunos testigos o agraviados por mails supuestamente míos del año 99 y hasta del 96. Eso significa que había pues una historia larga del tema. A eso me refería. No tiene una fuente objetiva para poder afirmar. Me parece que más objetivo que lo que acabo de ver no puede existir. Esa apreciación, claro. Una vez detenido y patrocinado y los demás coprocesados, 8 horas después usted sale y anuncia a la prensa de que eran chuponeadores. ¿Cómo pudo afirmar eso si en ese momento estaban en investigación policial? Señor, oposición a la pregunta, me parece que el abogado del señor Ponce Feijóo ya le hizo la misma pregunta. Señor abogado, no estamos juzgando al testigo por las versiones que dio en la prensa. En todo caso, si fuera un poco más objetiva su pregunta, le daríamos lugar. Estamos desde hace rato preguntando versiones, opiniones que se dieron. No está saliendo en la prensa, doctor, sino lo que yo quiero llegar es que cómo llegar a esa información es reservada. Señor abogado, hasta el momento no sabemos si los señores son chuponeadores. Toda la prensa dice que son chuponeadores. Entonces, el señor García también viene a decir eso acá. La versión es esa desde que salió en la prensa en el primer momento. Entonces es una afirmación frecuente, común, pública, y sobre eso no se le puede preguntar a un testigo. Mi preocupación va por ese lado. Claro, pero fueron 8 horas después de intervenidos. Lo que me refiero es qué tan rápido le llegó la información, de qué fuente, cómo fue de que Vamos a reformular su pregunta en todo caso, señor abogado. Señor García, la afirmación que usted hace de que habían chuponeadores, ¿por qué fuente la recibió o cómo es que hace cómo es que vierte esa opinión en todo caso? ¿En función de qué? Señor, el día en que fueron intervenidas las personas, Radio Programas del Perú, como usted puede consultarlo, emitía en directo desde la avenida Santa Cruz, la toma de uno de los locales, que tenía 2 puertas ciertamente, ¿no? Una adelante por donde entró la policía y otra detrás, parece por donde salieron algunas personas. Pero eso determinó que estuviéramos todos informados de esto, que era además un tema escandaloso, señor presidente. Sí. ¿Usted cree de que esa afirmación suya tuvo que ver con que la policía esté presionado bajo una injerencia política? Estás objetivizando la pregunta, subjetiva. ¿Usted ha tenido alguna reunión con el fiscal de la Nación, con la fiscal de la Nación o el presidente del Poder Judicial para tocar temas ligados a este proceso? No, señor. No, en absoluto. Usted ha señalado también de que en base a estas acciones ilícitas que hasta ahora no han sido demostradas, se ha chantajeado a miles de peruanos. ¿En qué basa esa afirmación? En un hecho o en un razonamiento absolutamente irrefutable. ¿Para qué se intercepta a una persona? Por el amor al arte de conocer sus comunicaciones, sus intimidades, sus puntos de vista.